En esta presentación veremos algunos de los principales procesos y hechos políticos, sociales y económicos del periodo comprendido entre 1980 y 1990. Este periodo abarca los siguientes gobiernos. La última fase del gobierno militar, encabezado por el general Francisco Morales Bermúdez, que gobernó entre 1975 y 1980. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry entre 1980 y 1985. Fernando Belaúnde fue elegido en 1980, luego de 12 años de dictadura militar. Y el primer gobierno de Alan García Pérez entre 1985 y 1990. Es después de Alan García que es elegido el presidente Alberto Fujimori, que gobernó hasta el año 2000. En las siguientes clases veremos el periodo comprendido por el gobierno de Alberto Fujimori. La segunda fase del gobierno militar entre 1975 y 1980 está caracterizada por un progresivo deterioro político y económico del régimen y del país. Hacia 1974-75, sectores del ejército y de otros institutos armados como la Marina consideraron que las reformas iniciadas por el gobierno militar habían llegado demasiado lejos. Las reformas como la reforma agraria, la reforma de la comunidad industrial, el conjunto de reformas políticas, sociales y económicas que había iniciado el gobierno en 1968. Y en el 75 se observaban ya síntomas de agotamiento del régimen y del propio Velasco, que había sufrido una enfermedad que le provocó que se le amputara una pierna. El 2 de febrero de 1975 ocurre una serie de disturbios y una huelga policial en la ciudad de Lima que marcan un hito en el deterioro político del régimen militar. El 29 de agosto del 75 se produce un golpe interno al mando del general Morales Bermúdez. Hubo tensiones entre los generales más radicales y conservadores del ejército, imponiéndose estos últimos que apoyaron a Morales Bermúdez. Y en 1976 se inicia una fase de deterioro de la situación económica. En 1975 la inflación anual había llegado hasta 25%. El deterioro de la economía que se inicia a partir de 1976 hizo que la tasa de inflación llegue a más del 65% en 1979. La caída de los ingresos fiscales, el déficit en la balanza de pagos y comercial y la caída del PBI per cápita, que cayó más de 10%, entre 1976 y 1978, obligaron al gobierno a hacer un ajuste económico, los llamados paquetazos, que devaluaron el tipo de cambio, lo que incrementó también la inflación y el descontento social. Entre 1976 y 1977, la crisis económica y la pérdida de los salarios reales por la inflación exacerbaron la protesta social, que se manifestó en una serie de paros nacionales organizados por las centrales sindicales, especialmente la CGTP y el SUTEP, apoyados por diversas organizaciones de izquierda. Frente a esta situación, el gobierno decidió iniciar una transición democrática convocando a elecciones para una asamblea constituyente en 1978 y elecciones generales en 1980. La asamblea constituyente de 1978 marcó un hito importante en la transición democrática. Fue presidida por Aya de la Torre, y el APRA en las elecciones del 78 obtuvo la mayoría relativa de en la asamblea, 37 escaños de un total de 100 diputados asambleístas. El segundo lugar lo ocupó el Partido Popular Cristiano. Acción Popular, que había gobernado con Fernando Belaúnde entre 1963 y 1968, decidió no participar en las elecciones de la Asamblea Constituyente.
Un punto importante de la Asamblea Constituyente fue la presencia de diversas organizaciones de izquierda, como el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano, la Unión Democrática Popular, que en su conjunto llegaron a tener hasta 28 diputados en la Asamblea Constituyente. La Asamblea dio lugar a la Constitución de 1979, que puede considerarse como una constitución liberal social. Amplió una serie de derechos políticos, especialmente el voto a los analfabetos, y expandió los derechos, la protección a los derechos humanos al reconocer la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en la práctica abolía la pena de muerte en el Perú, además de ofrecer otra serie de protecciones a los derechos humanos, y también estableció un sistema económico llamado economía social de mercado que permitía la convivencia entre empresas privadas, la inversión privada, pero también una importante presencia de las empresas y el sector estatal. En 1980, las elecciones que tuvieron lugar dieron como ganador en primera vuelta a Fernando Belaúnde Terry, que regresó al poder después de haber sido derrocado en el golpe militar del 68. En el Congreso, que en esta época era un Congreso bicameral, en la Cámara de Diputados, Acción Popular tenía la mayoría absoluta de los diputados. Y en la Cámara de Senadores, Acción Popular logró construir una mayoría junto con una alianza con el PPC. La segunda fuerza política más importante en las elecciones congresales fue el APRA. Y la izquierda no logró unificarse y su representación quedó bastante mermada en comparación a la Asamblea Constituyente. En 1980 la izquierda tuvo solamente, las diversas agrupaciones de izquierda tuvieron solamente 10 diputados y 9 senadores. El gobierno de Belaúnde estuvo caracterizado por una liberalización económica que no tuvo mayores resultados en reactivar la economía luego de la crisis de finales del gobierno militar. La segunda parte del gobierno de Belaúnde estuvo caracterizada por una fuerte crisis y recesión económica que tenía que ver también con la crisis de la deuda externa que empezaba a sentirse en todo el mundo y especialmente en América Latina. La inflación anual llegó a finales del gobierno de Belaúnde a hasta 185% de inflación anual. Un elemento que agravó la situación económica fueron los efectos del fenómeno del Niño entre 1982 y el verano de 1983, que representó un fuerte deterioro de la infraestructura en el norte del país, sobre todo en el norte del país. Otro elemento que marcó de manera importante el gobierno de Belaúnde fue el inicio del conflicto armado interno, que tuvo su año más sangriento en 1984. Este es un tema que veremos más adelante en el curso. Finalmente, un elemento político importante durante este gobierno fue la conformación de la Alianza Electoral Izquierda Unida, que reunía a los distintos partidos de izquierda que se habían presentado de manera dividida en las elecciones de 1980 y tenían como uno de sus principales líderes a Alfonso Barrantes Lingán, que fue elegido alcalde de Lima en 1983, el primer alcalde socialista de la capital peruana en nuestra historia republicana. El gobierno Belaúnde terminó en una crisis económica y una serie de paquetazos que buscaban reflotar la situación fiscal, en 1985 por el gobierno de Alan García Pérez. En las elecciones de 1985 el APRA obtuvo la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero la segunda fuerza política más importante fue en esta ocasión la Izquierda Unida, que tuvo 48
diputados en la Cámara de Diputados y llegó a tener 15 senadores en la Cámara del Senado. El gobierno de Alan García tuvo dos etapas claras. Una primera etapa donde con el impulso de políticas de estímulo de la demanda logró un crecimiento de la economía bastante importante en sus 2 primeros años. El gobierno de Alan García empezó con un gran entusiasmo y aprobación popular durante los 2 primeros años. El ajuste económico realizado al final del gobierno de Belaúnde permitió reflotar las finanzas públicas y las reservas internacionales. Y en ese sentido, el gobierno lanzó una serie de medidas reactivadoras que hicieron que el PBI crezca 7% y 6% en 1986 y 1987. Sin embargo, se mantuvieron políticas patrimonialistas y clientelistas que se reflejaron en el otorgamiento de puestos públicos o dispensar exoneraciones tributarias y subsidios a partidarios del gobierno y empresarios afines al régimen, los famosos 12 apóstoles. A finales de 1986 el modelo de reactivación económica fue mostrando cada vez mayores signos de agotamiento, una rápida reducción de las reservas internacionales y una fuga de capitales, así como un estancamiento de la inversión privada y un rebrote de la inflación. En junio de 1986 ocurre un hecho que marca un hito en la lucha antisubversiva, que fue la masacre de los penales de Lurigancho y de El Frontón, donde la Marina y la policía asesinaron a varios detenidos por subversión, por terrorismo, detenidos de Sendero Luminoso en estos penales, al momento de tratar de develar el motín. En julio de 1987, Alan García decide la estatización de la banca, acusando a los empresarios del sector financiero de restringir el crédito y sabotear su política económica. Si bien esta medida contó con el apoyo de sectores de la izquierda en el Parlamento, fue fuertemente resistida por los empresarios y bloqueada en el Poder Judicial. Una de las consecuencias de esta resistencia a la estatización de la banca fue la formación del Movimiento Libertad, encabezado por Mario Vargas Llosa, que tenía un discurso fuertemente liberal en el campo económico y que pasó a formar el FREDEMO junto con Acción Popular y el PPC en vistas de participar en los procesos electorales de 1989, las elecciones municipales y las elecciones generales de 1990. Un hecho que caracterizó a Alan García fue la hiperinflación. La inflación pasó de 63% anual en 1986 a 115% anual en el 1987 y de ahí se disparó a 1723% anual en el 88, 2775% anual en el 89 y llegó a 7650% anual en 1990. Para tener una idea de qué significaba esto en términos prácticos, veamos cómo hubiese variado el precio de un producto de consumo masivo como la cerveza. Hoy en día la cerveza, una botella de cerveza cristal de 650 mililitros cuesta aproximadamente 5,4 soles. Si ese fuese su precio en enero de 1988, con la inflación de ese año, que fue de 1723%, a finales de año el precio de la cerveza hubiese estado en 93 soles. Y en 1989 el precio de la misma botella de cerveza hubiese subido a 2.580 soles. Eso es en términos prácticos lo que significó la inflación. Para combatir la inflación se hicieron una serie de medidas económicas llamadas paquetazos que buscaban sincerar los precios, reducir el déficit fiscal y devaluar la moneda. El fin del gobierno de Alan García también estuvo caracterizado por un fuerte conflicto político entre los partidos políticos por su incapacidad de ponerse de acuerdo para llegar a consensos mínimos para enfrentar tanto la crisis económica como la crisis ocasionada por la subversión de Sendero Luminoso y del MRTA. La década de 1980, el Perú había retrocedido en términos económicos casi 30 años.
la crisis económica había ocasionado una pérdida del PBI que llegó a niveles similares a los de 1961. Es decir, en 1989 el Perú era tan rico como lo fue en 1961, evaporando casi 20 años de crecimiento económico entre 1960, perdón, 15 años de crecimiento económico entre 1960 y 1975. El conflicto armado interno se extendía en todo el territorio nacional. Es un tema que veremos con más detalle en las siguientes clases. La inflación había llegado a límites exorbitantes en 1990, luego de las medidas de ajuste estructural de Alberto Fujimori. La inflación llegó a 7.650% anual, una de las mayores hiperinflaciones de la historia en el mundo. Y la economía se informalizó de manera masiva, hubo una informalización masiva de la economía y de la sociedad. Es decir, el sector informal, tanto en la economía como en, por ejemplo, la construcción de la vivienda, en las relaciones interpersonales, comenzaron a regirse por mecanismos cada vez más informales y cada vez menos respeto a la ley, y también el Estado tenía cada vez menos capacidad de hacer respetar las leyes y las normas en el conjunto de la sociedad. Esto provocó también un importante incremento de la pobreza que caracterizó gran parte de la década de 1990 y un rechazo generalizado a la clase política que derivó en la aparición de nuevas figuras políticas como outsiders. El primero de ellos fue Ricardo Belmont, que ganó las elecciones municipales en Lima Metropolitana en 1989, y el más famoso fue Alberto Fujimori, que ganó las elecciones presidenciales en 1990. A finales de la década de 1980, producto de divisiones internas, la Izquierda Unida se dividió y terminó siendo un actor político casi irrelevante en la próxima década.